¿Alguna vez has sentido que cuanto más te esfuerzas por obtener algo, más se aleja de ti? ¿Has notado que cuando dejas de buscar todo lo que deseabas, comienza a fluir hacia ti como por arte de magia? Y si te dijera que hay una razón profunda, una verdad oculta detrás de eso, una sabiduría que Alan Watts entendió como pocos, y que puede transformar radicalmente la forma en que te relacionas con el mundo, con los demás y contigo mismo. Vivimos en una época de constante conexión. Todo está al alcance de un clic. Nos enseñan que hay que luchar, que hay que insistir, que hay que perseguir sin descanso, que el amor se gana, que el éxito se conquista, que las personas se retienen. Pero, ¿y si todo eso estuviera al revés? Alan Watts, filósofo británico, maestro del pensamiento oriental adaptado a la mente occidental, nos dejó una idea revolucionaria. Cuanto más insistes, más te alejas. Cuanto más sueltas, más te acercas. Este no es un video más sobre cómo atraer lo que deseas. Este no es un discurso motivacional superficial. Esto es una exploración profunda, un viaje hacia el centro mismo del desapego, la paradoja de la atracción y el poder silencioso de volverte inalcanzable. Alan Watts lo dijo claro, el deseo es una trampa, no porque sea malo desear, sino porque cuando deseamos desde la carencia, creamos una energía de necesidad que repele todo lo que queremos atraer. Tratar de controlar el futuro es como tratar de caminar sobre agua congelada que aún no se ha formado, decía. Imagina esto, persigues a alguien, buscas su atención, das demasiado, te entregas por completo. ¿Qué sucede? Se alejan. ¿Por qué? Porque la necesidad vibra en una frecuencia opuesta al magnetismo. Ser inalcanzable no es jugar a la indiferencia, es habitar una frecuencia donde ya no necesitas. Y cuando ya no necesitas, te vuelves inevitable. Alan Watts explicaba que la vida es como el agua. Si aprietas el puño para retenerla, se escapa. Pero si abres la mano, permanece. El desapego no es frialdad, no es desconexión emocional. Es libertad. Es saber que nada ni nadie te pertenece. Y por eso mismo puedes disfrutarlo de verdad. Cuando te vuelves inalcanzable, no es porque huyes. Es porque ya no estás en el juego de la persecución. Estás en otro nivel. Un lugar donde no buscas, porque sabes que lo verdadero encuentra su camino hacia ti. Watts hablaba del ego como una ilusión y del yo como algo que creemos controlar, pero que en realidad está flotando en un río mucho más profundo. Cuando sueltas el ego y que ni te fundes con el presente, dejas de intentar impresionar, dejas de manipular y te vuelves magnético. El secreto de la vida no es controlar, sino fluir. En ese estado te vuelves inalcanzable, no porque te escondes, sino porque no dependes, y en un mundo donde todos buscan validación externa, tú te conviertes en un oasis, un ser que brilla sin buscar ser visto. El desapego no significa desinterés, significa que tu valor ya no está en juego. Tú no persigues y por eso eres perseguido. Tú no suplicas y por eso inspiras deseo. Tú no mendigas atención y por eso se vuelve un privilegio estar cerca de ti. Watts lo resumía con una frase sencilla pero profunda. Cuando dejas de correr detrás de la mariposa, ella se posa sobre tu hombro. Esa es la esencia del desapego real. No te aíslas, no te enfrías, no te niegas, simplemente te deshaces de la urgencia y en ese momento comienza la magia. Alan Watts también hablaba del poder del silencio, del espacio entre las palabras, del vacío entre los pensamientos. Cuando dejas de reaccionar, dejas de explicar, dejas de justificar, algo curioso sucede. El mundo te empieza a prestar más atención. Ser inalcanzable es ser difícil de perturbar. No reaccionas como esperan, no necesitas demostrar nada. Y eso desconcierta, intriga, atrae. Pero, cuidado, no se trata de desaparecer, ni de ser arrogante.
El desapego no es frialdad emocional, es equilibrio. Es saber cuándo estar y cuándo soltar. Alan Watts decía que vivir es como bailar. Si te esfuerzas demasiado en hacerlo bien, pierdes el ritmo. Pero si simplemente te entregas al momento, la danza ocurre por sí sola. Cuando te vuelves inalcanzable desde el desapego, no te vuelves inaccesible por estrategia, te vuelves libre por sabiduría. Otra gran idea que Watts compartía es que el mundo no es algo que nos pasa, sino algo que nos refleja. Si proyectas ansiedad, recibes rechazo. Si proyectas paz, le recibes atracción. Y si ya no persigues, comienzas a atraer lo que está en sintonía contigo. Por eso, cuando te vuelves inalcanzable, no es porque te escondes, es porque te elevas. Y desde esa altura, solo lo auténtico puede alcanzarte. Y si no necesitas llenar cada espacio de tu vida, y si no estás incompleto, y si tu poder está precisamente en tu capacidad de estar solo, de estar en paz, de no necesitar, en ese estado, el universo responde. Las personas te perciben diferente. La vida empieza a conspirar a tu favor, porque ya no estás intentando forzarla. Este video no es una receta, es un recordatorio, una semilla de conciencia que Alan Watts plantó hace décadas y que hoy vuelve a florecer en ti. Ser inalcanzable no es una técnica, es una consecuencia natural de tu despertar. Cuando ya no necesitas, cuando ya no persigues, cuando te basta contigo mismo, entonces sucede lo inesperado. Todo lo que parecía lejano comienza a llegar solo, así que si alguna vez te preguntaste por qué cuanto más das, menos recibes, si alguna vez te sentiste agotado por darlo todo y aún así perder, este mensaje es para ti. Bienvenido al secreto del desapego, bienvenido al poder de lo sutil, bienvenido al pensamiento de Alan Watts. Lo que nadie te dijo es que la verdadera transformación comienza cuando dejas de explicar quién eres, cuando ya no necesitas justificar tu ausencia, ni adornar tu silencio. Cuando empiezas a desaparecer del radar de los que solo te buscaban cuando eras fácil, disponible, entregado. Cuando por fin eliges no estar para quien nunca estuvo. Ese es el momento exacto en el que te vuelves inalcanzable. No por ego, no por orgullo, por claridad, por conciencia, y ese instante cambia todo. Porque lo que antes parecía urgente, ahora ya no lo es. Lo que antes te desgastaba, ahora ni siquiera te roza. Y lo que antes creías que no podrías soltar, ahora se cae solo, como una hoja en otoño que entiende que su ciclo terminó. Hay algo sutil que sucede cuando despiertas. El deseo deja de consumir tu energía y empieza a revelarte sus propias contradicciones. Descubres que mucho de lo que perseguías no era real, que lo querías no porque te hacía bien, sino porque te habían enseñado que tenerlo era sinónimo de éxito, de amor, de realización. Pero era mentira. Alan Watts lo decía con una simpleza brutal. La búsqueda incesante es una forma de evasión, una trampa del ego que se alimenta de lo que aún no tienes para que nunca descubras lo que ya eres, porque si lo descubrieras, el sistema entero colapsaría. Cuando te vuelves inalcanzable, comienzas a percibir las dinámicas que antes te atrapaban, las conversaciones que eran solo máscaras, los vínculos basados en la necesidad, no en la elección, las relaciones construidas sobre el miedo a estar solo, no sobre la libertad de compartir desde el ser. Todo eso empieza a hacer ruido, no por juicio, sino porque ya no vibra contigo. Y aquí llega algo inquietante. Muchas personas no soportarán tu nueva frecuencia, se alejarán, te juzgarán, te llamarán distante, frío, incluso egocéntrico, porque ya no pueden acceder a ti como antes, ya no pueden predecirte, controlarte, usarte emocionalmente para llenar sus vacíos. Lo que duele no es tu lejanía, lo que duele es el espejo que representas. Ser inalcanzable no es estar por encima de nadie. Es habitar un nivel de conciencia donde el drama ya no tiene cabida,
donde no necesitas ser aceptado porque ya te aceptaste, donde el silencio no incomoda, sino que se vuelve el espacio sagrado desde el cual todo nace. Watts hablaba del juego. La vida como un juego cósmico, un teatro donde todos actúan, pero pocos recuerdan que están actuando. Cuando tú lo recuerdas, dejas de tomarte tan en serio, dejas de intentar controlar la narrativa y entonces comienzas a fluir. Y cuando fluyes ya no persigues, ya no convences, ya no te agarras a nada. ¿Y sabes qué pasa cuando ya no te agarras? Todo lo que es real se queda. Todo lo que no lo era se va. No porque lo empujes, sino porque ya no tiene cómo sostenerse en tu campo. Esto al principio puede doler, porque uno no solo suelta personas, uno suelta versiones de uno mismo, ideas que cargó durante años, historias que repitió hasta el cansancio, personajes que representó para ser amado, aceptado, validado. Y cuando todo eso se cae, hay un momento de vacío. Y ese vacío puede asustar, porque la mente lo interpreta como pérdida, pero el alma sonríe, porque por fin hay espacio para lo auténtico. Es ahí donde empieza el verdadero viaje, un viaje hacia ti, no hacia una versión idealizada, ni hacia una meta a cumplir, hacia tu centro, hacia ese lugar silencioso donde ya no hay máscaras, donde ya no hay necesidad, donde ya no hay búsqueda. Solo presencia. Alan Watts decía que la vida no es una carrera hacia algún lugar, es como una música. Y no escuchamos música para llegar al final, sino para disfrutar cada nota, pero hemos sido educados para ir siempre hacia algo. Y si te detienes, y si ya no corres, y si simplemente te permites ser música, en ese estado te vuelves magnético. No por lo que haces, sino por lo que emanas. No porque intentas gustar, sino porque ya no te importa gustar. Y ese desapego, esa indiferencia sagrada, tiene un poder que desconcierta, porque todos quieren estar cerca de quien no necesita estar cerca de nadie. Pero esto no es un papel, no es una pose, es un proceso, uno que duele, que remueve, que te enfrenta con tus sombras más profundas, pero también es un acto de amor propio radical. Amarte no es repetirte frases bonitas frente al espejo. Amarte es irte cuando te usan, es decir, que no cuando tu cuerpo grita que no. Es elegirte, aunque eso signifique quedarte solo un rato. Es respetarte tanto, que no toleras menos de lo que sabes que mereces. Y cuando haces eso, te vuelves inalcanzable. No porque pongas muros, sino porque elevas tus estándares, porque ya no estás dispuesto a compartir tu energía con cualquier cosa, porque entendiste que tu paz no tiene precio, que tu alma no está en oferta. Este nivel de conciencia se refleja en todo, en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo decides. Ya no reaccionas, ya no explicas, ya no te justificas, y la gente lo nota. Algunos se irán, pero los que se queden serán oro puro. Y aquí aparece la magia, porque cuando estás en ese estado, lo que antes te parecía lejano empieza a buscarte, no porque lo invocaste, sino porque te convertiste en canal para recibirlo. Cuando estás vacío de necesidad, estás lleno de posibilidades, y eso es tan poderoso que asusta, porque por primera vez no dependes de nada. Ya no hay una fórmula, un camino fijo, una estructura. Solo hay confianza, solo hay entrega, solo hay vida, fluyendo a través de ti. Watts lo llamaba el camino del medio. Ni aferrarte ni rechazar, solo observar, solo estar. Solo flotar como una hoja en el río, sin resistencia, sin dirección forzada y, sin embargo, llegar justo donde tienes que estar. Este es el momento de recordarte algo. No estás aquí por casualidad. Si esta voz, esta idea, esta vibración te alcanzó, es porque ya estás listo, porque hay algo dentro de ti que ya se cansó del ruido, de la búsqueda, del desespero, porque sabes que hay otra forma de vivir, y esa forma comienza soltando. Así,
que no te apresures, no trates de forzar el desapego, no conviertas esto en otra meta a lograr. Solo respira, siente, observa y deja que poco a poco lo falso se caiga solo. No lo empujes, no lo aceleres, solo permite, porque lo que es tuyo, lo que vibra contigo, lo que está alineado con tu alma, jamás necesitará ser perseguido, solo reconocido, y tú ya estás listo para reconocerlo, porque cuando te vuelves inalcanzable, no es el mundo el que te pierde, eres tú quien por fin se encuentra. Y cuando por fin te reconoces en ese espejo silencioso que nadie más puede ver, comienza la verdadera tormenta. No la externa, esa ya la conoces, sino la interna, la que sacude tus certezas, la que te desnuda por dentro, la que te arranca cada excusa cuidadosamente construida para no ser tú. Porque lo inalcanzable no nace del rechazo al mundo, sino del reconocimiento profundo de que tú eres el mundo. No eres una pieza intentando encajar, eres el rompecabezas completo que había olvidado que ya estaba entero. Cuando dejas de perseguir, descubres que la mayoría de las cosas que anhelabas eran solo reflejos. Sombras proyectadas por una mente programada para creer que sin algo más, sin alguien más, sin un objetivo más, estarías incompleto. Pero ahora empiezas a verlo. Cada meta que alcanzaste sin conciencia te dio satisfacción por segundos y luego vacío, porque no era el objeto lo que buscabas, era volver a ti. Alan Watts insistía en que tú no estás en el universo. Tú eres el universo, experimentándose en un cuerpo, en una historia, en un momento. Y cuando dejas de identificarte con la máscara, el nombre, la edad, el trabajo, el rol, sientes lo que eres en realidad. Una vibración pura, infinita, incuantificable, pero ese reconocimiento tiene un precio, y es alto. Porque para ser tú, de verdad, vas a tener que decepcionar las expectativas que los demás tienen de ti. Vas a tener que decir no a muchos sí automáticos. Vas a tener que romper promesas que hiciste desde la inconsciencia, desde la necesidad, desde el miedo a estar solo. Vas a tener que elegirte. Y eso no siempre es bien recibido. Cuando te vuelves inalcanzable, pierdes el acceso a ciertos círculos, a ciertos vínculos, a ciertas dinámicas que giraban solo porque tú seguías dando vueltas dentro. La danza se rompe. El equilibrio falso se quiebra y duele. Pero ese dolor es parte de la alquimia, porque cada parte de ti que muere cuando sueltas es una puerta que se abre. Y es ahí donde aparece la incomodidad de quienes aún no han despertado. Porque al verte libre, al verte sereno en tu desapego, al verte caminar sin necesidad de correr, les activas un recordatorio que preferirían seguir negando, que también pueden, que también deberían, pero aún no están listos. Por eso, no esperes aplausos, no esperes comprensión, no esperes validación. Estás haciendo un movimiento que no se ve desde afuera, un salto cuántico que solo puede ser sentido por quienes han vivido algo similar. Lo demás, ruido, proyecciones, juicios de quienes aún no se atreven a mirar hacia adentro, pero tú sí te atreviste. Y esa es tu revolución. A veces creerás que retrocedes, sentirás el impulso de volver, de ceder, de entregarte nuevamente a lo conocido, aunque te duela, porque el vacío del desapego a veces se disfraza de nostalgia. Pero no te confundas. No es el pasado lo que extrañas, es la versión de ti que todavía creía que ser amado era sinónimo de ser necesario. Y tú ya no necesitas ser necesario. Tú ahora solo necesitas ser. Es un nuevo lenguaje el que estás aprendiendo. Uno sin gritos, sin demandas, sin carencias. Un lenguaje donde la presencia dice más que las palabras, donde una mirada lo abarca todo, donde un silencio compartido es más íntimo que cualquier conversación. ¿Y eso? Eso no todos lo entienden, porque para muchos el amor aún se mide en intensidad, en sacrificio, en drama. Y tú ya no hablas ese idioma, tú ahora hablas el idioma del alma.
Uno en el que si no hay libertad, no hay nada. Uno en el que si no te eleva, no te pertenece. Y cuando llegas ahí, algo cambia en tu energía. Ya no vibras desde el quiero que me elijan. Vibras desde el yo ya me elegí. Ya no entras a una habitación buscando aprobación. Entras para compartir luz. Y si no hay resonancia, simplemente te vas. No hay conflicto, no hay drama, hay certeza. Y la certeza no se discute, se habita. Es entonces cuando te das cuenta de que muchas de tus batallas nunca fueron necesarias, que muchas de tus heridas no eran tuyas, sino heredadas, que muchos de tus vínculos eran contratos inconscientes para no estar contigo. Y ahora, eliges otra cosa. Eliges tu paz sobre tu necesidad de pertenecer. Eliges tu silencio sobre el ruido que una vez te hacía sentir acompañado. Eliges tu autenticidad, aunque eso signifique perder lo que no era auténtico. Y ahí, en medio de esa quietud, ocurre lo impensable. Te das cuenta de que no estás solo, que nunca lo estuviste, que eras tú quien, por no estar contigo, creía que necesitaba compañía constante, que era tu desconexión con tu ser lo que hacía que buscaras conexión fuera. Ahora, estás contigo, y es suficiente. Lo curioso es que cuando alcanzas ese estado, todo lo demás empieza a alinearse, sin esfuerzo, sin lucha. Las personas correctas llegan, las oportunidades correctas aparecen, las respuestas que buscabas afuera brotan desde adentro. Porque dejaste de interferir, porque dejaste de fingir, porque finalmente te rendiste. Y rendirse en este camino no es perder, es volver a casa. Te conviertes en eso que antes solo soñabas, no porque hiciste algo externo, sino porque soltaste lo interno, porque renunciaste a todo lo que no eras, porque dejaste de sostener lo que te alejaba de tu verdad. Alan Watts hablaba de dejar de aferrarse, de que el río fluye solo si no lo obstaculizas. Tú eras la piedra que interrumpía el cauce. Tus miedos, tus apegos, tus ideas fijas. Y ahora, por fin, te estás disolviendo. Y es hermoso, pero también da vértigo, porque ya no hay un guión. Ya no hay una historia a la que agarrarte. Solo hay presencia, solo hay este momento. Este segundo, este respiro, esta mirada interior, este latido. Y eso es todo. Y eso es suficiente. Y eso es libertad. Entonces, no mires atrás. No te preguntes si hiciste bien en alejarte, si fue correcto soltar, si fuiste egoísta por priorizarte. Mírate ahora. Mírate en silencio. Mírate siendo. ¿Sientes esa paz? Eso no tiene precio. Eso no lo cambia nadie. Y ahora que estás aquí, que reconoces tu poder, tu centro, tu valor, no lo entregues por nada. No negocies tu alma por migajas de afecto. No dejes que el viejo tú sabotee al nuevo tú. Porque este nuevo tú es real, es fuerte, es consciente, es inalcanzable. Y eso no significa estar lejos, significa estar claro. Y la claridad en este mundo es una rareza. Cuídala, protégela, habítala. Porque cuando tú estás claro, todo lo que llega a ti también lo está. Y ese es el verdadero comienzo. Y entonces, en el instante menos esperado, sucede algo que no puedes explicar con palabras. No es una explosión, ni una epifanía ruidosa. No es un momento de gloria externa, ni una validación aplastante. Es algo mucho más sutil. Es una sensación. Una comprensión tan íntima que apenas puedes distinguirla del propio silencio. Algo en ti hace clic. Como si todas las piezas del rompecabezas que nunca encajaban de repente se acomodaran solas. No hiciste nada, solo dejaste de hacer. Y ahí estaba, la verdad, no como una idea, no como un concepto leído o escuchado, sino como una experiencia viva. La sensación de que no necesitas llegar a ningún lugar, porque ya estás. La comprensión de que nunca fuiste fragmento,
Siempre fuiste totalidad, jugando a no recordarlo. Y eso te cambia, no por fuera, por dentro. Te cambia la mirada, te cambia el pulso, te cambia la forma en la que escuchas, en la que tocas, en la que respiras. Ya no estás esperando nada. No esperas el mensaje, no esperas el reconocimiento, no esperas que alguien llegue para salvarte. Porque ahora entiendes que nada de eso puede venir de fuera. Y al comprenderlo, por primera vez en mucho tiempo, eres libre, libre de la urgencia, libre del deber ser, libre de tu propia historia. Y esa libertad tiene un peso dulce, no una carga, sino una gravedad, como si al fin habitaras tu cuerpo por completo. Ya no estás desconectado, ya no eres solo cabeza, ahora eres cuerpo, alma, conciencia, respirando juntas, sin contradicción. Es ahí donde el desapego se revela no como una actitud, sino como una consecuencia natural de la claridad. Ya no necesitas demostrar tu valía, ya no necesitas convencer, ya no necesitas ganar batallas para sentir que importas, porque sabes que el simple hecho de estar aquí, respirando este momento, ya lo contiene todo. Esa es la paradoja de volverse inalcanzable. Cuanto más dejas de buscar ser querido, más eres amado. Cuanto más te sueltas del control, más fluye todo hacia ti. Cuanto más te rindes, más poder tienes. No porque manipules la realidad, sino porque te alineas con ella. Lo que antes parecía esfuerzo, ahora es presencia. Lo que antes era ansiedad, ahora es quietud. Lo que antes era una pregunta constante, ahora es una sonrisa. Y en esa sonrisa caben todas las versiones de ti. El que fue ingenuo, el que sufrió, el que se cayó, el que gritó, se quebró, se humilló por miedo a ser abandonado. También ese tú es digno. También ese tú merece amor. Pero ahora lo miras con ternura. Ya no necesitas esconderlo, porque no hay partes rotas, solo partes que estaban dormidas. Alan Watts solía decir que lo que creemos que es nosotros es solo la superficie, que bajo esa piel, bajo ese nombre, hay algo más profundo, algo que no cambia, algo eterno, y tú lo estás tocando ahora, lo estás respirando, lo estás reconociendo sin palabras, y te das cuenta de algo que transforma toda tu vida. No necesitas ser diferente para ser amado. No necesitas tener más, ni lograr más, ni entender más. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Ahí es donde sucede la gran transmutación. El deseo se convierte en gratitud. La espera se convierte en presencia. La necesidad se convierte en elección. Y tú, por primera vez, eliges desde la plenitud, no desde el vacío, no desde la urgencia, desde la abundancia interna que nada ni nadie puede quitarte. Ese es el mayor acto de amor propio y también el más silencioso, porque no necesita ser anunciado, solo vivido. Y entonces todo cambia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ahora lo ves con otros ojos. Ya no necesitas que todo encaje, ya no necesitas entenderlo todo, ya no estás en guerra con la incertidumbre. Ahora la habitas, ahora la recibes como parte de la danza, como parte de ese juego cósmico que Watts tanto nombraba, donde nada es fijo, donde todo es movimiento, donde tú eres la música, no el intérprete. Y eso lo cambia todo. Ya no necesitas correr detrás del tiempo. El tiempo empieza a moverse contigo. Ya no sientes que la vida te arrastra. Sientes que la vida te respira, que tú no estás separado de ella, que eres uno con cada árbol, con cada sombra, con cada rayo de luz que entra por tu ventana. Y entonces, como si el universo jugara contigo, lo que antes era difícil se vuelve simple. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes era caos, ahora es arte. La inalcanzabilidad no es una torre de marfil, es un estado interno, un espacio donde nadie puede tocarte si tú no abres la puerta, un espacio sagrado, inviolable, donde habita tu esencia más pura.
y desde ahí compartes. No por obligación, no por miedo, por elección. Y quienes llegan hasta ti, lo sienten que no necesitas nada de ellos, y eso, lejos de alejarlos, los atrae. Porque todos, en el fondo, quieren estar cerca de quien no los juzga, no los manipula, no los necesita para sentirse completo. Todos anhelan ese tipo de amor, libre, íntegro, pleno. Y tú te conviertes en ese amor, no porque hayas aprendido a amar mejor, sino porque dejaste de poner condiciones, porque entendiste que amar no es poseer, es permitir, es observar sin querer cambiar, es estar sin aferrarse, es dar sin esperar, es ser sin miedo, y entonces todo en ti se vuelve oración. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Tu vida se vuelve una meditación en movimiento, un recordatorio viviente de lo que significa habitar la presencia. Ya no tienes prisa, ya no te comparas, ya no corres tras el futuro, porque sabes que todo lo que necesitas está justo aquí, en este preciso momento, en esta precisa respiración. Y ahora, desde este lugar, puedes ver con claridad el porqué de cada caída, de cada pérdida, de cada final. Nada fue en vano. Todo fue necesario para llegar hasta aquí, hasta este estado de conciencia, donde ya no se trata de tener razón, sino de estar en paz. Y esa paz no tiene explicación, solo se siente, solo se vive, solo se comparte. Entonces, mira a tu alrededor, mira con nuevos ojos, escucha con un nuevo corazón, porque el mundo sigue ahí fuera, con sus ruidos, con sus demandas, con sus juegos. Pero tú ya no eres el mismo, ahora eres silencio en medio del ruido, luz en medio del caos, paz en medio de la tormenta. Y eso nos enseña. Se contagia, y tú ya lo estás haciendo. Y ahora, en la quietud que se instala, cuando ya no hay prisa, cuando ya no hay ansias, te encuentras mirando atrás, no con nostalgia, sino con aceptación. Aquella persona que eras antes, esa versión tuya que solía buscar respuestas fuera, que solía temer a la soledad, que se aferraba a cada relación, a cada logro, a cada señal externa de validación, ya no es más que una sombra, y esa sombra no te amenaza. Al contrario, la observas con cariño, con compasión, porque sabes que ella también fue parte de ti. La amas, pero no la necesitas, porque finalmente entiendes que, al soltar el control, te has entregado al flujo natural de la vida. Ya no te aferras al pasado, ya no temes al futuro. El presente ha dejado de ser una ilusión. Ahora es la única realidad que existe. Y entonces, en esta profunda transformación, te das cuenta de que lo que antes parecía un sacrificio, una pérdida, ahora se revela como una ganancia incalculable. El desapego no es despojarse de lo que te hace feliz, sino liberarte de lo que te aprisiona. El desapego no es huir de las relaciones, de los logros o de las experiencias. Es permitirte vivirlas sin ataduras, sin expectativas, sin el peso de la necesidad. El desapego, como enseñaba Alan Watts, es el arte de ser parte del flujo sin resistirse a él. Es bailar con la corriente sin pretender que el río se detenga. Es entender que todo llega y se va, que no hay permanencia y que esa impermanencia es en realidad lo que da sabor a la vida, porque cuando todo es transitorio, cada momento se vuelve un regalo. Y tú, al dejar de aferrarte a las formas que antes te definían, encuentras la libertad de ser sin más máscaras, sin más roles, sin más debería. Ahora, en tu interior ya no hay vacíos. Los vacíos eran solo espejismos, creados por la mente, por la necesidad de ser algo más de lo que ya eres. La mente, con su constante insatisfacción, siempre te ha dicho que necesitas más amor, más éxito, más validación. Pero en el momento en que dejas de buscar fuera, el universo entero comienza a abrirse dentro de ti, porque el universo no está fuera de ti. Eres tú. Y una vez que aceptas esa verdad, todo lo demás se alinea de manera natural.
Las personas que están destinadas a acompañarte en este viaje llegarán en el momento perfecto. Y aquellas que ya no tienen un papel en tu vida, aquellas que solo estaban allí para enseñarte algo, se irán, no con dolor, sino con gratitud, porque ya no te aferras a lo que se va. Ya no necesitas comprender todo, ni siquiera entender a las personas. Lo que necesitas es estar presente, y eso, te das cuenta, es suficiente. Y mientras sigues navegando por este río de la vida, empiezas a ver la belleza en todo lo que te rodea. En cada ser, en cada estrella, en cada hoja que cae. Todo tiene su lugar, y tú, al fin, también lo tienes. No en el futuro, no en el mañana, no en los planes que te habías trazado. Lo tienes aquí, ahora, en este instante. La vida ya no se vive a través de la lucha. Ya no se vive con la idea de tengo que ser algo más. La vida se vive con aceptación, con apertura, con una profunda gratitud por el simple hecho de estar, de ser, de respirar. Todo lo demás es solo una bendición añadida, algo que llega a tu vida para enriquecerla, pero nunca para definirla. Y eso, querido amigo, es la verdadera libertad. La libertad que no depende de lo que tengas o de lo que otros piensen de ti. La libertad que proviene del profundo entendimiento de que todo está bien tal y como es, que no tienes que correr, que no tienes que competir, que no tienes que demostrar nada. Y así, mientras te conviertes en el observador de tu propia vida, mientras te conviertes en testigo de tu ser, te das cuenta de que no hay nada que temer, porque no hay nada que perder. Todo lo que llega, se va, y todo lo que se va, solo deja espacio para lo nuevo, porque la vida es un ciclo continuo de creación y disolución, y tú, en tu sabiduría interior, eres el centro de esa danza cósmica. Ahora, con todo esto en mente, te invito a reflexionar. ¿Qué pasa si tú dejas de aferrarte? ¿Qué sucede si te permites vivir sin la carga del miedo al rechazo, sin la ansiedad de ser algo que no eres? ¿Qué pasa si en lugar de perseguir permites que la vida te alcance? ¿Qué pasa si finalmente te permites ser inalcanzable, no porque te alejes, sino porque ya no dependes de la validación ajena? Hazlo ahora. Empieza hoy. Haz de tu vida una expresión de lo que ya eres, no mañana, no en un futuro imaginado. El momento de la transformación es ahora. Todo lo que has aprendido, todo lo que has sentido, ya está dentro de ti, la paz, la libertad, el amor. Solo tienes que dejar de buscar y permitir que eso fluya hacia ti, porque en última instancia, el mayor secreto del desapego no es alejarse de los demás, es acercarte a ti mismo, es dejar de temer lo que eres, y es comprender que cuando te vuelves inalcanzable, no te conviertes en una isla, te conviertes en un ser tan completo, tan consciente, que puedes abrazar a todo el universo sin necesidad de aferrarte a nada. Así que, en este instante, hazlo por ti, hazlo por la vida. Permítete ser inalcanzable, y al hacerlo serás más accesible que nunca para aquello que realmente importa. Ahora que te has adentrado en este viaje, ¿qué sucede después de todo esto? ¿Cómo puedes aplicar lo que has descubierto a tu vida diaria? La respuesta, querido amigo, está en la acción consciente, en el vivir cada momento con una mente despierta y un corazón abierto. Pero la verdadera magia, la verdadera transformación, solo ocurre cuando decides dar el siguiente paso, cuando decides vivir desde ese lugar de desapego y libertad. Y te pregunto, ¿estás listo para continuar este viaje? ¿Estás dispuesto a explorar las profundidades de tu ser, a caminar por caminos inexplorados y a descubrir más sobre lo que significa ser verdaderamente libre? Si te has sentido tocado por lo que has escuchado hoy, si algo en ti ha resonado, si has sentido que estas palabras hablan directamente a tu alma, entonces no dejes que este momento se desvanezca.
Hay mucho más por descubrir, más capas que explorar, más herramientas que puedes incorporar a tu vida para vivir de una manera más plena y auténtica. Por eso, te invito a hacer algo que cambiará tu experiencia aquí. Si este video te ha tocado, si las palabras de Alan Watts te han iluminado, no dejes de seguir este camino. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación no es solo una continuación de este viaje, es una nueva puerta que se abre, una nueva perspectiva que se revela ante ti. Y, por supuesto, quiero saber qué piensas. ¿Qué te ha dejado este video? ¿Cómo aplicarás el desapego a tu vida? ¿Qué dudas, reflexiones o experiencias tienes? Los comentarios son un espacio donde podemos conectarnos, compartir y aprender juntos. Estoy ansioso por leer tus pensamientos y tener una conversación profunda sobre todo lo que hemos tocado hoy. La vida, como nos recuerda Alan Watts, no es un lugar al que llegar, sino un camino que caminar. Y cada paso, por pequeño que sea, es una invitación a redescubrir la esencia de lo que somos. Si este video ha sido solo el comienzo para ti, espera mucho más. Cada semana nos sumergiremos más profundamente en los secretos del ser, en las enseñanzas de la vida y en los misterios de la existencia. Pero no solo quiero que escuches, quiero que participes. Quiero que seas parte activa de este proceso de transformación, porque solo cuando compartimos nuestras ideas, reflexiones y aprendizajes, el conocimiento se expande y se convierte en algo real, tangible. Entonces, ¿te atreves a dar el siguiente paso? A vivir desde ese lugar de inalcanzabilidad, desde esa paz interior que te permitirá experimentar la vida de una manera completamente nueva? Si es así, suscríbete, comenta y comparte este video con aquellos que crees que necesitan escuchar este mensaje. Juntos crearemos una comunidad donde no solo buscamos respuestas, sino que creamos una experiencia compartida de crecimiento y transformación. Así que no te vayas todavía. Lo mejor está por venir. En el próximo video profundizaremos aún más en el poder del desapego y cómo liberarnos de las ataduras que nos impiden ser lo que realmente somos. No solo hablaré de teorías, te compartiré prácticas, herramientas y meditaciones que te ayudarán a integrar todo lo aprendido en tu vida cotidiana. Recuerda, lo único que necesitas hacer es estar presente. Y aquí, en este canal, nos comprometemos a estar presentes contigo cada vez más conscientes, cada vez más libres. Nos vemos pronto y hasta entonces, recuerda, todo lo que has buscado ya está dentro de ti, solo tienes que dejarlo ser.